Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer valiente. Les cuento sobre ella. Es esposa y madre. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, con experiencia laboral en empresas como El Norte, Home Depot y Sigma Alimentos. En noviembre del 2018, después de un año de síntomas y sin saber exactamente qué sucedía, le dan la terrible noticia de que su esposo tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica. En mayo del 2019, ella es diagnosticada con cáncer de mama, el cual logra superar. Asimismo, desde el 2022 se hace cargo del negocio de su esposo. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Marcela Garza, Efecto Inspiración. Marce, gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias por invitarme. Gracias. Qué padre tenerte hoy en el programa. Además, déjame, le platico a toda la gente que nos está viendo o escuchando, Marce, que esta entrevista se da de una forma pues muy orgánica, se podría decir, y lo quiero platicar. Yo tengo el gusto de conocer a Eduardo, tu esposo, pues desde hace varios años, porque él se dedica a temas de construcción, entonces ahí en algunas cosas de la casa nos apoyó, y desde su enfermedad tú te has hecho cargo de su empresa, ¿no? Sí. Y hace poco te busqué porque necesitaba algo en mi casa, y fuiste tú, y ahí inmediatamente sentí una necesidad de preguntarte cómo lo hice, porque de repente no tengo filtros y solamente pregunto, se me da esto de preguntar que cómo estaba Eduardo, que cómo estabas tú, que cómo estaban tus hijos. Y como esas luces que de repente llegan, te dije, oye, vamos a contar tu historia, vamos a contar tu historia, la historia de Eduardo. Generalmente... y te lo cuento solamente a ti, que al cabo que nadie nos está escuchando. Cuando llega un nombre a mi cabeza o que alguien me dice, oye, entrevista a esta persona, yo hago como una investigación exhaustiva porque me gusta entender como el personaje, entender la historia para poder sacar una entrevista donde la gente pueda sentirse inspirada. Pero contigo me pasó algo muy extraño. O sea, contigo te vi, intercambiamos algunas palabras y fue, tienes que estar. Entonces, y sin conocernos. Sin conocernos. Nos conocí, o sea, yo sabía de tu existencia y toda la mía. Exacto. Ajá. Pero realmente no nos habíamos conocido hasta ese día que llegué y... Así fue. ¿Cómo está Eduardo? Y te platico y... Por eso creo que va a ser una entrevista muy especial, porque te digo, es una entrevista que se dio de manera distinta. Uh-huh. Y te agradezco que tú... Cuando te dije, oye, vamos a contar tu historia, tú inmediatamente me dijiste, claro, sin titubear, entonces también te quiero agradecer eso. Sí. Sí, siento como han sucedido muchas cosas, entonces, y las hemos enfrentado ha sucedido una tras otra, y lo hemos podido enfrentar, entonces dije, bueno, qué padre que puedo ayudar, que lo que yo he vivido no quiere decir que alguien más lo tenga que vivir exactamente igual, claro. Pero que cómo lo hemos hecho puede ayudar a alguien más en cualquier otro tema, o sea... Cada quien tiene sus temas. Entonces, digo, si en algo podemos inspirar. Así va a ser. Así va a ser, Marcia. Entonces, bueno, iniciamos a platicar sobre ti, a platicar sobre tu esposo, pero primero me gusta siempre iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den a mis invitados un poquito de contexto de quiénes son. Uh-huh. Quiero hacer lo mismo contigo, Marce. Háblame un poquito de quién eres, de cómo creciste, de cómo fueron tus primeros años de vida. Y siempre hago esta pregunta porque estoy convencida que en esos primeros años de vida se va forjando el carácter que vamos a necesitar para lo que va a venir después. Entonces, quiero que me platiques de ti, cómo creciste. Crecí en una familia de papá, mamá, un hermano y yo. Éramos nada más dos. ¿Tú eras la chiquita? Yo soy la chiquita, okay. Sí.
En mucha unión familiar, siempre con los primos, con los tíos, con los abuelos, cada sábado, cada domingo, etcétera, ¿no? De ir a desayunar a casa de los abuelos, de ir a comer a casa de la abuela y así, ¿no? De chiquita viví en Ciudad Victoria. Ok. Como a los 10 años nos venimos a vivir a Monterrey. Todos nos venimos. Mi papá dijo, vaya Victoria, vámonos todos a Monterrey. Nos venimos todos para acá. Desde entonces vivimos en Monterrey. Crecí con un papá exigente, con un papá puntual. Ok. Sí, ya me di cuenta. Sí. Exigente en el sentido de que las cosas se hacen, las cosas como se deben de hacer. O sea, siempre era, tienes que hacer lo correcto. Las cosas se hacen así, no. Hay una forma correcta y no tienes por qué buscar alguna otra, ¿no? Entonces, sí, también recuerdo en secundaria tuve por ahí un tema de andar organizando una graduación en tercera y secundaria y entonces el colegio decía una cosa, yo decía otra, yo ahorita pienso, se me hace que en mi otra vida fui lideresa de la CTM o algo así, yo creo, porque no me gustan las injusticias, o sea, no me gusta si me dicen, oye, es que esto es verde, y digo, pero es que esto está rojo, ¿por qué me dices verde si está rojo? Entonces voy a luchar para que hacerte ver que está de este color y no del que tú me estás diciendo. Entonces tuve por ahí un tema en secundaria que lo organicé, lo llevé a cabo yo sola. Tenía 14 años en ese momento. Y me amenazaron en ese entonces, o sea, en temas de colegio, ¿no? Y yo dije, pues está bien, si tú crees que me puedes hacer eso, pues está bien, pero yo creo que esto es lo correcto, entonces lo logré hacer. Entonces ahí como que, digo, ahorita que pienso en eso, digo, quizás si todas esas cosas esas luchas que tuve ayudan ahorita a tener este tipo de temas en la actualidad, en lo que estamos viviendo ahorita. Claro. Entonces, bueno, crecí en una familia de 4, mi hermano y yo, estudiamos aquí en Monterrey, estudié prepa en el TEC y luego entré a la universidad en el TEC, con un grupo, siempre con mis amigas, con amigos y así, bien padre. Mi hermano es piloto. Él yo creo, como yo estaba como en prepa o así, él se fue a estudiar a Estados Unidos y luego ya viajaba mucho, entonces mucho tiempo fui casi como, como hija única, porque mi hermano viajaba ya que empezó a trabajar. Conozco a Eduardo, me gradúo en el 99, ya trabajaba yo en el norte, desde que estudiaba ya estaba trabajando, entonces corría entre el TEC y corría en Washington, estaba en la oficina donde yo estaba, entonces después me graduó y en el último semestre de la carrera habíamos hecho un proyecto para lo que era Total Home en aquel entonces. Y entonces al graduarme me hablan de Total Home, de que vente a trabajar acá. Me salgo del norte, me voy a Total Home. Después Home Depot compra Total Home y yo sigo en el sigo ahí adentro. Estando en Home Depot, conozco a Eduardo en el diciembre del 2004. Él era amigo de un exnovio de una amiga y casualmente, sí, hola, pues ahí lo conocí, ¿no? Pero así queda. En enero del 2005 me lo vuelvo a topar. También porque por amigos en común y una amiga mía que es arquitecta y lo conocía también por temas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, y de ahí, haz cuenta que ese fue el día 1. Un día antes del Super Bowl hicimos una apuesta que a quién le vas. Yo me daba lo mismo que ganaba. Pero bueno, le dije a fulano y él iba al otro y etcétera, ¿no? Pero de ahí empezamos a salir. O sea, fue finales de enero, empezamos a salir todos los días. Pero, o sea, religiosamente todos los días lo veía. ¿Qué edad tú? 26. Sí, yo tenía 26. Sí, y él tenía 35. Sí. Entonces, todos los días nos veíamos. Entonces, en febrero, el 23 de marzo, me dice que si quiero ser su novia. Ya nos veíamos todos los días y salíamos y el cine y aquí para allá, todo esto, ¿no? Y yo, no, pues sí, ¿verdad? Entonces, a la semana de ser novios, así un buen día, me dijo, oye, ¿y si nos casamos? Y yo, pues sí. ¿Cómo? ¿A la semana? ¿A la semana de ser novios? No. Y yo había tenido un novio de 5 o 6 años, él había tenido novias de 5 o 6 años también, o 6 años, no recuerdo. Wow. Ajá. A la semana me dijo, así me acuerdo, estábamos y volteé, me dijo, ¿y si nos casamos? Y yo, pues sí. Y así queda ahí ese día. Y el día siguiente, pues, ¿qué onda? Y yo, ¿de qué? Pues es que ayer me dijiste que sí. Y yo, pues sí, pues ándale, vamos a organizar boda.
y bruto, y qué padre, y entonces, ¿en dónde, qué te gustaría, en qué fecha? Y le dije, mira, a mí me choca eso de que hay en 1 año, 2 años. Le dije, no, en 1 año, 2 años, no, ahí me buscas en 1 año y vemos, ¿verdad? Me dijo, no, a mí tampoco, o sea, este año. A la semana de novios. No, Marce. Y yo, ok, entonces, ¿cuándo? Entonces, que si octubre, que si no sé qué. El caso es que ya teníamos, todavía sin decirle a mis papás y sus papás, queríamos que se juntara la iglesia, el salón y la música, en la que te estoy hablando ya en el 2005, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ya teníamos eso ya en la fecha que queríamos, entonces fuimos y elegimos a mis papás, y nos queremos casar, y ya tenemos el día, ya tenemos la fecha, todo. Mi papá me volteó y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí. ¿Cuánto había pasado? Yo creo que esto fue como en abril, exacto, más o menos, 1 mes, ponle tú, en lo que a lo mejor armamos todo. Mi papá, ¿estás segura? Y yo, sí. Ok, felicidades, bruto, no sé qué. Igual le dijimos a mis suegros y mis suegros, ay, sí, qué padre, o sea, bruto. Wow. Y empezamos a organizar boda. El día de su cumpleaños, 13 de mayo, me da anillo, y empezamos a organizar boda. ¿Y te casaste? Y nos casamos el 11 de noviembre del 2005, o sea, en ese mismo año. No lo puedo creer. Uh-huh. Ese mismo año, todo sucedió en el 2005. Y ya nos dio luna de miel, regresamos y bruto. Yo me casé de 27, Teodoro tenía 36. Uh-huh. Y pues bruto, bien padre. ¿Qué tal? Ajá. Decidido el muchacho. Decidido, sí, exacto. Y yo también, la verdad, o sea. ¿Cuándo ese es, Marce? Cuando ese es, exactamente. Sabes que cuando fue la presentación, un padre por ahí sí nos dijo como que ¿cómo? Es muy poco tiempo y si no se conocen, no sé qué. Entonces Eduardo educadamente le dice, bueno, si usted padre me dice, oye, debes de estar 2 años de novio porque así te aseguro que vas a durar para toda la vida, está bien, dijo, me espero 2 años. Pero si estoy seguro que me quiero casar con ella y estar el resto de mi vida con ella, ¿por qué me tengo que esperar 2 años? Y ella también está segura, ¿por qué? Y como que el padre, no, pues sí. Wow. Entonces, bueno, pues ahí empieza la historia. ¿Qué tal? En el 2005, en el 2010 nacen mis hijos, después de 5 años de estar buscando embarazarnos. Gracias a Dios me logró embarazar de cuates. Hermosísimos, sí, por cierto. Máximo. No, aparte, precioso. Sí, me acuerdo mucho de ellos porque Eduardo nos enseñaba fotos. Entonces, sí, he visto a tus hijos crecer en fotos porque no los conozco y sí, preciosos. Sí. Gracias a Dios logramos ser papás en enero del 2010, 23 de enero, nacen Eduardo y Renata. Un embarazo yo seguía trabajando, yo estaba trabajando en Sigma desde el 2007. Entonces, no un embarazo de riesgo, gracias a Dios no, nunca, pero sí el doctor me dijo, Marce, hemos pasado por muchas cosas, yo creo que hay que llevárnosla con calma. Con calma. Entonces, pasé por varios como programas de maternidad que estaban implementando en Sigma. Trabajé mucho tiempo desde mi casa, home office. O sea, yo estaba en la cama los primeros 3 meses y los últimos 3 estuve en mi casa trabajando. Me acuerdo que una de esas, estábamos haciendo un proyecto de seguridad para todo Sigma a nivel nacional. Entonces el director de seguridad llega a las oficinas aquí en el corporativo en Monterrey y dice, ¿dónde está Marcela? Porque para ver le dice mi jefa, Marce está en su casa. Marce no trabaja, que aquí no está. ¿Cómo? Todavía no había mucha cultura del home office y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Dijo, sí, todo lo hecho es de su casa. Entonces yo desde mi casa tenía el teléfono, no sé qué, y me decía, Vero, a mí no me importa dónde estés, a mí tráeme el resultado. Pero era tu jefa. Vero era mi jefa. Que su historia está aquí también en Efecto Inspiración. Vero Elizondo, escúchenla si no la han escuchado. Maravillosa, la verdad, ella fue un apoyo incondicional en todo el proceso en el que yo estaba buscando embarazarme y así. Entonces, bueno, pues ya nacen Eduardo y Renata en enero del 2000, yo seguía trabajando. Paso por varios programas de maternidad que estaban implementando, que eso me da bastante oportunidad de poder seguir trabajando. Trabajé un tiempo desde mi casa, luego trabajaba como medio tiempo desde mi casa, mientras en la tarde cuidaba a mis hijos, y luego estaba ya en la oficina, pero en la mañana, ellos mientras estaban en el kinder, yo iba en la mañana a la oficina, en la tarde yo andaba en la piñata con la computadora al lado, por si algo se ofrecía yo tenía que abrir la computadora, pero a mí me decía, Vero, tú vete a donde tengas que ir. Me tocó una vez traer a mis hijos en el carro, no me acuerdo dónde andaba, y yo la verdad así, jeans y tenis, porque pues en la tarde ya era mamá, jeans y tenis, y me habla Vero y me dice, Marcia, es que necesitamos ver algo, no sé qué, con el director, y yo,
pero, le digo, es que ando en jeans, no me importa, vente así. Me dijo, no, yo, ay, pues para no te lo cuento así, me metí a las oficinas en jeans y tenis, porque así era. Pero bueno, logramos, salían los proyectos adelante, entonces eso era lo importante, ¿no? Se sigue el tiempo, a Vero la cambian de puesto, entonces decido yo también ya salirme de Sigma, no me acuerdo si por ahí del 2013, 2014 yo creo. ¿Y te dedicas al hogar? Y me dedico al hogar. Entonces me hizo Eduardo, pues me dijo, ¿te ves tan chiquitos? Claro. Acabamos de casi de cambiar de casa, entonces me dedico al hogar, sí, le daba con vueltas, pero realmente a mi casa. O sea, eran, Marce, es que ando no sé dónde, porfa, vete al banco. Ah, pues está bien, te ayudo. Pero, o sea, andaba con él, pues me tocó ir a lo mejor alguna vez en alguno de los proyectos que estuve haciendo contigo, pero pues no me bajaba. Yo me bajaba del carro porque andaba acompañando por otra cosa. Pero bueno. Pero qué increíble, fíjate, todo lo que estás diciendo, Marce, porque se confirma otra vez mi teoría de cómo lo que tú, déjame decirlo así, fuiste viviendo, empezando por ser lideresa en tu otra vida, sí. Como dices, sí. Y todo este tema laboral, después lo ibas a necesitar para lo que iba a venir con Eduardo, ¿no? O sea, tú hablas de una vida, de una mujer muy activa, de una mujer, creo que entusiasta es lo que puedo percibir, de una mujer responsable, organizada, que sabía darle el tiempo adecuado a su familia y sabía trabajar, de esta mujer que no le gustaba quedarse callada, que levantaba la mano, sí. Que no le gustaban las injusticias. Y pasa el tiempo y tu vida es normal, estás en tu casa, una familia, déjame decirlo así, tradicional, donde el esposo sale a trabajar, la esposa se queda a cargo del hogar. Pero de repente en el 2018 llega esta noticia inesperada totalmente. Sí. Para todos los que conocíamos a Eduardo. Y obviamente para ti. Sí. Cuéntanos un poquito. 2017, Eduardo estaba haciendo un proyecto en una casa y me acuerdo que llega y me dice, no, hombre, Marce, me caí. Y yo, ¿cómo? Pues sí, bajando un escalón y me caí. Y yo, pues... Normal, X. No. Y entonces Eduardo, que era de andar en moto con sus amigos, de salir de viaje en moto con sus amigos, sabía en una de las motos, en una zanja, en una moto de esas de... en una moto se quebró un tobillo, punto. Okay. Entonces, yo le dije, pues tu tobillo que a lo mejor no se rehabilitó o algo, pues, pues sí. Al mes se volvió a caer. Pues ya, pues, la verdad, esa caída nos dio un chorro de risa porque cómo se cayó y íbamos con unos amigos, unos compadres, entonces, y pues, pues tu tobillo. O sea, como que, pues no le encuentras otra razón. Como que se te dobló el pie, punto. Claro, porque era como que donde pisaba, se le dobló, como que se le iba el pie, ¿se cuenta? Okay. Bueno, 2018, nos vamos a esquiar con un grupo de amigos y en la esquiada se cuenta que me dice, Eduardo, es que donde doy las vueltas a la izquierda, me dijo, me caigo. A la derecha se podía, pero a la izquierda se caía. Me dijo, ¿sabes qué? No voy a esquiar. Me dijo, ustedes denle, dale, tú con los niños y todo. Bueno. Entonces como que, pues bueno. Pero todo lo demás era muy normal. Después empiezan unas fasciculaciones, que es un movimiento como involuntario de los músculos. ¿Qué edad tenía ahí Eduardo? Perdóname. Eduardo, 2018, No, Eduardo 2017, perdón. No, 2018. Déjame, ¿era 49? 49, ok. Sí, 49. Sí, sí, no, 49. Entonces, movimientos involuntarios. Entonces como que, pues qué raro. Y me dice, Marce, siento la pierna pesada, la pierna izquierda, siento la pierna pesada, no sé qué. Entonces luego en verano me dice, ¿sabes qué? Se me hace que yo me estoy pellizcando algo, un nervio, y eso es, por eso me está pasando esto. Déjame ir al doctor. Total, se checa la columna, no sé qué. Me dijo, no, pues me dicen que todo está bien. Voy a tomar terapia de mi tobillo. Está bueno. Toma tu terapia de tu tobillo. Y luego me dice, no, pues todo sigue igual. Me dijo, no siento ningún cambio en el tobillo. Y yo, pues quién sabe. Y entonces, pero seguían pasando cosas, ¿no? En septiembre, justo un día antes de mi cumpleaños, me dijo, voy a ir con un neurólogo, hijo de un amigo mío, no sé qué, que lo conocía, el doctor. Y yo, pues está bien. Me dijo, ya tengo cita 25 de septiembre. Y yo dije, pues está bien. Siempre andamos los dos. Digo, al doctor, yo te acompaño. Andamos siempre juntos, para todos lados nos acompañamos. Y ese momento yo andaba, como era mamá de casa, me puse a hacer moños, entonces tenía un curso. Me dijo, ay, Marce, tú vete a tu curso, o sea, ¿qué me pueden decir? Que me estoy pellizcando algo. Y yo, pues sí. Entonces me voy a mi curso, salgo, en 1000 llamadas perdidas de Eduardo, y yo, la verdad me imaginé
alguien se murió, claro. un choque, algo pasó, ¿no? Mis hijos, algo que yo no vi el teléfono. Entonces, donde le regreso la llamada, así en un mar de lágrimas, y yo, ¿qué pasó? Es que me dijeron, es que fui al doctor y me dijeron que puede ser él. Y yo, o sea, a ver, ¿dónde estás? En tal parte. Voy para allá. Total, llegó, estaba. Y yo, ¿qué pasó? Él en el shock de lo que... Ahí, haz cuenta que el doctor dijo, puede ser. Pero solamente por lo que algunos le había... síntomas que ya traía, una de la debilidad en la pierna, por las fasciculaciones, por la rigidez, por la pierna un poco más delgada que la derecha. Y le dije, a ver, o sea, tipo, él así en el shock, y me da tipo 2 recetas que le dan, uno que tenía que hacer un estudio con un doctor no sé qué, y con otros estudios de sangre y de resonancia y nada. Ok, agarré y marqué luego, le dije, necesito una cita para mañana. Ok, entonces nos dan una cita, me acuerdo hasta el 26 de septiembre, día de mi cumpleaños, yo estaba sentada mientras él le ponían unas agujas en las piernas y miden la... ¿Tú sabías que era ELA? Sabíamos que era ELA porque el papá de un amigo de nosotros había tenido ELA y había fallecido de ELA. Y habíamos visto, no de cerca, pero sí o sea, no era su deterioro extraño. tan rápido y que había fallecido y más o menos a grandes rasgos que había sucedido, sí, claro. Que sabíamos. Entonces, ¿le ponen las agujas para el examen? Le ponen las agujas para el examen, es para medir la velocidad de conducción de los nervios, cuánto se tarda en bajar y subir, algo así, pero le hacen el estudio. Nos pide el doctor regresar para hacer la otra pierna, me parece es lo que es. ¿Sí? Entonces, bueno, le hacen el estudio, ¿es que? Y entonces el doctor le decía, es que no, o sea, no creo, o sea, no creo que sea ELA, pueden ser muchas otras cosas, porque no te veo como con tantos como síntomas, ¿no? De la ELA. Pero bueno, cuando ya tenemos todos los resultados de los estudios, también un muy amigo de Eduardo es un neurólogo muy bueno que aquí en Monterrey, especialista en la enfermedad. Entonces decidimos ir con él, con toda esta información que ya teníamos, ¿no? Entonces vamos y nos dice el doctor Héctor Ramón, dice, bueno, la ELA se diagnostica por descarte. O sea, no es como que te hago un estudio de y van a decir que es ELA. No. Haz cuenta que hay que eliminar todas las demás, y si ninguna de estas pues es ELA. Entonces se necesita, nos da un poco de tranquilidad, porque dijo, es que también pueden ser todas estas. Esto fue en octubre. Dijo, pueden ser un problema en la columna, esclerosis primaria, esclerosis no sé qué, y nos dio como unas 5 o 6 opciones. Bueno, entonces, como que... Respiraron. Yo le decía, pues, o sea, no nos podemos adelantar o sea, ni me voy a angustiar por lo que todavía no sé. Entonces, bueno, tuvimos como un mes pues vamos a ver, le pidió otros estudios a este doctor y dijo en un mes regrese. Entonces, justo regresamos en un mes, noviembre del 2018. Entonces ya, pues él está checando todos los estudios y das cuenta que viendo la computadora y vuelta dijo, no sé, un problema en la columna no es. Y no sé, no es. Y esta no es. Y esta no es, ¿verdad? Dijo, entonces volteé y dice, es ELA. Ahí me acuerdo que volteé a verlo y tipo, o sea, ahí se me vino el mundo encima, ahí. ¿Qué sentiste? Antes no. Pero, o sea, haz de cuenta que me aventaban un agua fría, una cosa tremenda. Pero me tuve que, o sea, en ese momento me dije, si yo aquí me suelto llorando, o sea, la noticia para él es mucho más fuerte que para mí. Entonces, me aguanté, y entonces luego yo le dije, ¿cómo sabes? O sea, yo como si yo supiera, ¿verdad? Yo, ¿cómo sabes? Me dijo, mira, ven. Entonces nos enseña las imágenes. Si fuera esta enfermedad, tuviera no sé qué aquí. Si fuera esta enfermedad, ahí en el cerebro no sé qué. Me dijo, todo está bien. Es ELA. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer? Pues nada. No hay una medicina. Hay estas medicinas, pero unas como que te dañan el hígado, no sé qué. Y pues haz terapia y nos vemos en un mes. Y entonces yo, o sea, ¿cómo? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo si en ese momento nos dijeron la esperanza de vida es de 3 a 5 años. Entonces salimos los dos tipo en mute de que como no puedo hacer nada.
Sí me acuerdo estar en el hospital donde está el doctor y decirle, ahorita vengo, voy al baño. Y en el baño, ¡juá! O sea, no pude más. En el baño me solté y lloré. Y volví a agarrar fuerza y volví a salir y le dije, pues vámonos a la casa. Entonces buscamos una cita con otro doctor para una segunda, pero, o sea, no te quiero decir una desesperación, pero sí, bueno, quiero escuchar otra opinión. Claro. Otro neurólogo que está a 3 puertas del anterior, entonces vamos con él, le decimos todo, no sé qué, y él te dice, es ELA. Dijo, es un 95% de probabilidad que sea ELA. Le dije, bueno, ¿y el otro 5%? Me dijo, es que no han salido todos los síntomas. Y yo, ok, ¿y qué podemos hacer? Nada. Ahí esta medicina nos dijo exactamente lo mismo. De ahí se viene una necesidad de buscar información. Lo único referente que teníamos era el papá de este amigo que te digo. Entonces me decía, es que me voy a morir, y es que ¿por qué? Entonces, el sufrimiento de él, de la noticia, del shock, del qué va a pasar, de qué es lo que creo que va a pasar, porque es lo único que sé que puede pasar, o sea, por lo que teníamos la referencia de la que referencia, tenías. ajá. Entonces un día me dice, es que ¿por qué no lloras? Y le digo, porque alguien tiene que pensar. Le dije, necesito pensar qué vamos a hacer. También hay que buscar, o sea, no es que no podemos hacer nada. Entonces recuerdo empezar a investigar y dimos con un doctor en Israel que hacía un tratamiento para esta enfermedad. Está en la madrugada esperando que diera la hora que abrían el consultorio en Israel. Mi hermano en ese momento vivía en Dubái porque trabajaba en una aerolínea en Dubái. Entonces yo había hablado con Mauricio y decirle, ¿cómo le haces para volarnos a Israel? No, pues que aquí, allá. Hablamos con la secretaria del doctor y le digo, oye, es que esto. Me dijo, sí lo hacíamos, pero ahorita la patente ya la compró un laboratorio en Estados Unidos, nosotros ya no podemos hacer ese tratamiento, etc. Pues no, o sea, se cierra la puerta. Esto fue 2019, o sea, empieza entre 2018, finales de 2018, ahora se empieza a hacer muchos estudios para saber cómo estaba su cuerpo. No nada más es un estudio de sangre, se empieza a hacer estudios de metales pesados, estudios de no sé qué, para ver qué estaba pasando. Entonces sí encontramos algunas cosas que podía empezar a arreglar. Empieza a tomar suplementos, empieza a tomar vitaminas, empieza a antioxidantes, así cosas, ¿no? Puras cosas alternativas, porque en la medicina tradicional, pues no hay nada. A ver, me voy a detener aquí tantito, Marce, porque debe ser terrible recibir una noticia así. Y me llama mucho la atención esta parte tuya de fortaleza, por un lado, pero por otro lado, de estar conteniendo la emoción, porque dices, en el momento que nos dan la noticia, se me cayó el mundo, esas fueron tus palabras, me fui al baño a llorar y regresé. Y por otro lado, esta parte cuando Eduardo te dice que por qué no lloras y tú le dices porque alguien tiene que pensar. ¿Cómo se logra pensar cuando la emoción está ahí y está reprimida? O sea, ¿qué había, sí lloraba. ¿Qué había dentro de ti? Claro, sí lloraba, pero no enfrente de él. Porque le decía, porque él lloraba, él estaba sufriendo por lo que le acaban de decir, él estaba sufriendo por el pensar, él no va a morir. Entonces decía yo, si él llora y él está así, yo lloro, yo estoy así, y mis hijos tienen 8 años. 8 años. Sí. Y si mis hijos nos ven a los dos llorando y mal, o sea, se desbalancea toda la familia. ¿Pero cómo le hiciste? Porque una cosa es lo que uno quiere. Me salía a correr, a hacer ejercicio, me salía a correr. Entonces a caminar, entonces lloraba y lloraba y lloraba, entonces ya regresaba y a seguirle, y a pensar. Entonces empieza el 2019, fallece mi suegro en el 2019, principios del año. Sigue el año, sigue en mayo, yo en un chequeo de rutina, porque ya tenía yo 40, sí, ya tenía 40, ya había pasado los 40 y no me acuerdo. En mi chequeo de rutina, que lo había cancelado 2 veces porque, qué flojera, mañana voy, y así. Hasta que le dije, bueno, ándale, sí voy. O sea, de estar en mi casa, me vuelven a hablar, me dijo, señor, es que acaba de desocupar una cita. Y yo dije, bueno, ándale, ahí voy. Entonces voy a mi chequeo. Y le dije, ahorita regresa. ¿Cuánto me puedo tardar en un eco? En un eco y una mamografía. Le dije, ahorita regreso. Está bien. El ahorita regreso fue, ve por los niños al colegio porque sigo aquí. ¿Cómo? Yo no sé. Le dije, algo están checando. Bueno.
Entonces, salgo de ahí como 3 horas después con la noticia de te tienes que hacer una biopsia porque hay algo que no nos gustó. Sí salí de ahí, sí lloré porque dije, no puede ser posible. Ahora no puede ser posible, o sea, pero bueno, esto era como principios de mayo, ¿ok? Una biopsia, pero pues no había una urgencia, pero pues tampoco me dijo, no te sientes a esperar, ¿verdad? Claro. Estaba como fue una detección muy temprana, ¿se cuenta, no? Entonces, bueno, logro tener una cita rápida con una radióloga muy buena. Me hacen la biopsia. Eduardo, en todo este tiempo, en 2019, su enfermedad muy estable, al final, que es una enfermedad neurodegenerativa, que es progresiva y que a final de cuentas lo que hace la enfermedad, me regreso un poquito a lo de Eduardo, se enferma la neurona motora superior y la inferior, entonces pierde el contacto la neurona motora con los nervios, entonces el nervio con el músculo y entonces el músculo se debilita hasta que pierde la capacidad de caminar, de moverse, hasta que la de respirar, ¿no? O sea, en la respiración como órgano está perfecto, son los músculos que están en el diafragma que no puede hacer, no tiene la fuerza para hacer esto. Okay. Entonces, bueno, en este proceso del 2019, él muy igual, batallaba para caminar, como que empezaba a arrastrar la pierna, pero él sigue haciendo su vida totalmente normal, de ser un hombre totalmente independiente, callejero, amiguero, salíamos todos los días, le encantaba desvelarse, nunca toma, él nunca no tomaba, no fumaba, pero le encantaba estar con los amigos y en las motos, y se iba de viaje en moto, o sea, muy, muy independiente. En este momento nada más arrastraba la pierna, pero seguía haciendo sus cosas, todavía seguía en su moto, todo, ¿no? Que ahí fue cuando yo supe, porque estaba haciendo algo en mi casa, y ahí ese era el síntoma que tenía cuando... Ajá, por eso te decía que no podía subir las escaleras. No podía subir las escaleras. Porque, la subía en mi casa, pero batallaba. Entonces evitaba, porque pues para claro. que me canso, ¿no? Sí. O alguna caída, ¿no? Sí. Total, bueno, principios de mayo, Marta, te tienes que hacer una biopsia. Ok, bueno, pues me hago una biopsia el 9 de mayo, por ahí. Me dijeron, te va a hablar tu doctor para darte el resultado. Le dije, pues yo estaba organizando primera comunión de Renata. Ya había pasado la de Edu, seguía la de Renata. Y ya, era la primera comunión de la muñeca de la casa, había que, no era el medio, no estaba tirando la casa por la ventana porque claro. Nunca he sido de ese tipo, pero pues que salga todo como debe de salir. Entonces mi cabeza era el vestido de la niña, el moño, la misa, todo que esté perfecto. Entonces 14 de mayo me hablan del consultorio del doctor para darme una cita y dije, algo está mal. Claro. Porque si no me dicen por teléfono, Marta, todo está bien, ni vengas. Claro. Pero tienes que venir. Dije, pues ahí vamos. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, bueno, pues ya el doctor dice, abre el resultado. Y me dice, Marta, es cáncer. Y yo decía, pues, ¿dónde? Me dicen, hay pues como una bola, pues. Uh-huh. Me dice, ¿no te la sientes? Y yo, no. Dije, no siento nada. Pero bueno, pues está bien, si se da el papel que dice que es cáncer, pues ok, pues sí, pues ahí hay algo que no está bien. Me dije, ¿qué hay que hacer? Entonces me empieza a dar una serie de indicaciones y le dije, mira, en 2 días es la primera comunión de Renata. Ahorita no voy a pensar en esto. Pero el viernes 17 regreso al tema. Ok. Le dije, es urgente que ya ahorita corra con el otro especialista y así. Me dijo, no. Pero no te sientes a esperar. Ok, está bien. Salí de ahí, mis amigas sabían, pues que la biopsia y toda esta historia, entonces me hablan, ¿qué pasó? Sí, no, pues es cáncer. ¿Cómo? ¿Podemos ir a tu casa para verte? Yo, pues sí, pues vayan a mi casa. Y yo pensando en mi casa está llena de cajitas y moños que hay que hacer, pero pues vayan. Bien lindas, la verdad. Está padre en este momento sentir el apoyo de todas las amigas. Entonces llegaban y Marce, y me abrazaban y lloraban y... No me acuerdo si lloré o no lloraba. Yo la verdad no me acuerdo. Pero llegó un momento en que estaban ahí todas. Y les dije, ¿saben qué? Qué padre que están aquí. Gracias por venir, pero... Hay que hacer moños. Y cajas. Entonces mira, tú cortas, tú haces moños, tú lo pegas y tú armas la cajita. Porque en 2 días es la primera comunión de Renata. Ok. Entonces yo tenía en mi comedor línea de producción con todas las amigas y yo bruto, les pedí cenar y... Porque era prioridad eso. O sea, yo decía,
el cáncer ahí está y no lo puedo quitar. Pero qué capacidad la tuya de actuar y de como ir poniendo las cosas en el lugar que tú consideras adecuado. Sí. La verdad, ya que ahorita que lo pienso, digo sí, porque tenía 2 opciones, tirarme a llorar y claro que tienes que llorar y tienes que sacar el sentimiento y tienes que sacar la emoción. Pero no, yo tenía que hacer cajitas. Y pasó la primera comunión. Entonces pasa la primera comunión. Claro que el sentimiento en la misa. Y yo quería llorar. Por lo que me estaba pasando a mí, por lo que le estaba pasando a Eduardo, por toda la situación. Claro, y lloro otra vez. Y yo quería llorar, pero dije no. Porque Renata ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Y va a decir, ¿qué onda? Mami es mi primera, o sea, me lo aguanté, me tragué el sentimiento, me tragué la emoción y pasamos la fiesta y todo muy bien y fluyó y bruto. 16, y pijamada en mi casa, ella quiere pijamada, claro, mi reina pijamada en la casa, más que el día siguiente, yo a las 8 de la mañana iba rumbo con una señora que te pone imanes y de ahí consulta con el doctor, con un especialista en cáncer de mama. Me senté y qué hay que hacer y entonces el estudio y entonces haz esto y vete para allá y la resonancia y tal, y ok, o sea, yo nunca me sentí pues como enferma, ¿no? Nunca, o sea, no, pero pues me decían que había cáncer y pues bueno, entonces bueno, dije, hay que hacerla, o sea, claro, médicamente hay que hacer las cosas como se deben de hacer. Claro. Entonces, pues empezamos a hacer los estudios y me dicen, sí, está así, ya le pusieron como nombre y apellido al cáncer, todo, hay que operar. Ok. Al mismo tiempo, mi papá sintiéndose ya mal. Mi papá ya traía temas de hemodiálisis y así, pero mis papás se iban de viaje. O sea, con todo lo mal que mi papá ya venía sintiéndose, se iban a un viaje a un crucero por Alaska con sus hermanos, un viaje muy planeado. Y yo dije, no le voy a decir a mi mamá nada de esto porque no se va a querer ir a su viaje. Entonces dije, no, se van a Alaska mientras yo sigo todo este proceso de un estudio, otro estudio, no sé qué, planeando, viendo cosas del seguro, planeando todo lo que había que hacer, el tema de la reconstrucción, todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces ya teníamos fecha para el operar y me dice el doctor, no sé cómo sale, que le digo, no, es que mi mamá no está. ¿Cómo? Y yo no. Me dijo, yo necesito que esté tu mamá. No te puedo operar si tu mamá no está aquí. Me dijo, porque tu mamá tiene que saber lo que está pasando. Ya está, ahí dije, pues sí. Yo quería que mis papás regresaran de su viaje, mi mamá muy mortificada por lo que le estaba pasando a mi papá, y yo decirle, ay, mira, ya me dijeron esto, tuve cáncer, ya me dijeron que tenía cáncer, ya me operaron, pero ya me operé, ya estoy bien. Es lo que yo quería. Pero no, entonces, mis papás, no sé, llegaban un lunes de viaje, y a mí me operaban el martes. Entonces ya llegan de su viaje, voy y los veo a la casa, mi papá muy mal. Y mi mamá como que, ay, pues qué linda que viniste a vernos. Yo, pues ahí estamos, ¿no? Entonces le digo, mami, es que te tengo que contar algo. Y pasa esto. Creo que mi mamá, en un mar de lágrimas, le digo, no, pero no llores. Y le dice, pero no llores, porque estoy bien. Bueno, mañana me operan. Y dice, ¿qué? Como que mi mamá, ¿Qué está pasando? Claro. ¿En qué momento pasó esto? Le dije, en el momento en que tú estabas en Alaska. Le dije, pero en eso tienes que estar ahí. Pues está bien. Entonces, bueno, pues ya, me operan. Eduardo en todo esto, pues o sea, su enfermedad muy estable. Okay. O sea, ya ahorita veo cómo sucedieron todas las cosas y digo, los tiempos de Dios son perfectos. Claro, nos dieron un diagnóstico de Eduardo. A mí me dicen que tengo cáncer mientras Eduardo sigue bien. Porque después de la operación yo no me podía mover. Yo no podía hacer muchas cosas. Por varias semanas yo no podía hacer muchas cosas. Entonces, Eduardo hacía todo. Todo. Ayuda, todo lo que significaba la ayuda que yo necesitaba, la ayuda en mi casa, todo, él hacía pues todo, porque lo podía hacer. Claro. Gracias a Dios todo sale bien, gracias a Dios el diagnóstico del cáncer fue el más favorable, no ocupé ni quimios, ni radios, ni nada. Entonces, eso era como el mejor escenario. Gracias a Dios fue el mejor escenario. Entonces dices, bueno, claro que tomé yo decisiones también, porque tomé decisiones, porque le dije al doctor, yo no quiero preocupaciones de cáncer. Con lo que sabemos de Eduardo es suficiente.
Y me decía, a ver, tú tienes que estar bien. A uno de los dos tiene que estar bien. Y si yo ya traigo esto, necesito que estés bien. Entonces, bueno, gracias a Dios, me dijeron, no hay radios, no hay quimio, no hay nada. Una pastilla por 5 años. Dije, bruto. Y muy bien. En junio, esto fue en junio. En julio mi papá se pone muy mal, entra al hospital, le diagnostican cáncer a mi papá. Sale de hospital ya con el diagnóstico, en quimios y todo. Entonces le digo a mi mamá, mis papás vivían lejos de mi casa, entonces mi hermano tocaba que venía a Monterrey. En verano venían a ver a mis papás. Entonces le digo a mi mamá, y se quedaban en mi casa mi hermano con su esposa y sus hijas. Y le digo a mi mamá, pues vénganse a mi casa, yo tengo un cuarto abajo. Le digo, ahí cabe mi papá y tú. Le digo, porque tú vas a querer estar acá viendo a Mauricio, y tú vas a tener que estar allá cuidando a mi papá, y vas a querer que yo te vaya a ayudar a cuidar a mi papá, y yo estás muy lejos, entonces... Como logísticamente, sí. Vente a mi casa. Claro. Le dije, todos íbamos con papá. Pues sí, bruto. Si vienen mis papás a mi casa, le dije, nada más por el tiempo, o sea, por este tiempo. Pero este tiempo se alargó porque mi hermano ya se regresa a su casa. Mi papá se empieza bien, pero se complica. Entonces, para mí era más fácil tener ahí a mis papás para ayudarle a mi mamá a cuidar a mi papá. Mientras Eduardo, gracias a Dios, seguía estable. Sí creo que algunas de las cosas alternativas que hizo ayudaron. Okay. Más porque en un principio estaba como muy en contra. No, ¿cómo? Es que... Y ahorita digo, qué bueno que lo hiciste. Pero bueno, ayudaron a llegar a esa estabilidad. Total, bueno, en octubre del 2019 logramos, por estarle picando al internet y estar buscando información, nos vamos a unas conferencias en Utah de ALS, que son las siglas en inglés, y ahí conocimos mucho más de la enfermedad, de lo heterogénea que es, de que a lo mejor a uno le empieza en la pierna, otro en el brazo, otro en el dedo, otro en el hombro, otro en el vulvar, y conocimos mucha gente, conocimos muchas como terapias alternativas que se podían hacer, gente que ha revertido la enfermedad, con cosas, temas espirituales, cada uno tiene como su historia, pero yo, o sea, de silla de ruedas ya caminas y cosas así que dices, sí se puede, o sea... Volvió la esperanza de alguna manera. Claro. Y nosotros siempre dijimos, ok, acepto el diagnóstico, porque el diagnóstico ahí está y pues bueno, pero el pronóstico no. Nunca. Mejor no le voy a aceptar el pronóstico. ¿Por qué tú me vas a decir que me voy a morir de 3 a 5 años? Porque eso dice el libro, ok, está bien, tienes que aceptar que hay unas estadísticas, etcétera, pero te acepto el diagnóstico, pero no el pronóstico. Entonces vamos a estas conferencias, ahí tuvimos la oportunidad de conocer a una científica, doctora, no me acuerdo qué es, que hace unos tratamientos en Miami, y ahí conocimos un chavo que se lo había hecho. Entonces, bueno, nos vamos a Miami en febrero del 2020. Por cierto, en este proceso, mi papá se pone muy mal, fallece mi papá en diciembre del 2019. Y mi mamá, pues le digo a mi mamá, ay mami, que te vas a tu casa, pues espérate que te vas tú sola, mi hermano vive en Dubái, pues quédate aquí todavía en la casa unos meses más en lo que... Claro. ¿Verdad? Yo decía, ¿para qué estás sola en tu casa? Y luego a mí se me viene este viaje con Eduardo, eran 2 semanas en Miami, entonces le dije, no, pues bruto, quédate aquí en mi casa porque te voy a ayudar en mi casa con mis hijos. Entonces mi mamá sigue en mi casa, nos vamos a Miami, era el tratamiento de unas inyecciones directas en los músculos, como para hacer crecer el músculo y que se volviera a conectar con los nervios, así. Sí le ayudó bastante, no era un tratamiento que iba a curar, porque eso lo supimos desde un inicio, pero sí le iba a dar calidad de vida. Okay. Lo que me hizo Eduardo, vamos a alargar, a tratar de estar bien, lo más que se pueda, para ver si sale un tratamiento, porque este laboratorio que compra este tratamiento del doctor Israel sigue todavía no está autorizado por la FDA, pero es un tratamiento muy bueno y muy esperanzador. Entonces, pues tirándole vamos a alargar un poco para lograr que cuando lo autoricen, hacer ese tratamiento, ¿no? Total, bueno, estamos en Miami, nos regresamos de Miami con más medicamento y inyecciones, yo se las ponía a Eduardo, o sea, a mí me dieron tipo... Yo vi cómo lo hacían y me dieron una hojita de, se las tienes que poner aquí, yo, ok, entonces yo llenaba la jeringa y sacale el aire, se las ponía... Porque nada más estábamos él y yo haciendo todo esto, ¿no? Y bueno, y en el proceso fueron miles de tratamientos más. Que si la agüita, que si el aceitito, que si una que se inyectaba por aquí en el codo, que si la pastillita, todo. No todo lo hacíamos, unas que yo decía, o sea, no. A ver, dime algo, nada más. O sea,
Es que te estoy oyendo y estoy tratando de absorber todo lo que me estás diciendo, Marce. Y bueno, 2019, año complicadísimo también con tu diagnóstico, con la muerte de tu suegro, de tu papá. Sí. Esto que me platicas de que empiezan con Decíamos en diciembre, mi Eduardo, ya que se acabe el año. Sí. Y yo, sí, ya que se acabe el año. Pero también me quedo con esta parte donde dices que los tiempos de Dios son muy perfectos, porque de alguna manera les dio Dios, yo creo en Dios o en lo que cada quien crea, pero esta fuerza sobrenatural les dio la oportunidad de cómo vivir estos procesos con Eduardo todavía estable. Y luego empiezan como toda esta parte de ya los tratamientos, de enfocarte otra vez en Eduardo, sí. ¿no? Antes de que me platiques toda esta evolución, tú dices que ustedes deciden que iban a aceptar el diagnóstico más no el pronóstico. O sea, en todo este tiempo, ¿lograron abrazar esta realidad? ¿O cómo es eso? O sea, cuando tú me dices, sí acepto el diagnóstico, pero hay muy pocas esperanzas por lo que dicen los pronósticos, eso no lo acepto. O sea, ¿cómo juega la mente y el corazón para abrazarlo? Yo digo, si yo hubiera aceptado el pronóstico, digo, bueno, pues ya me siento. Ok. A esperar. Entonces fue como... tipo, bueno, pues ya como me dijeron que te vas a morir en 3 años, entonces... déjame entonces arreglar mi vida porque te vas a morir en 3 años. Y jamás lo hicimos así. Okay. O sea, fue... Y sabes que nunca dije, es que algún día va a dejar de caminar. Es que algún día va a dejar de comer o de respirar. No, yo decía, no me voy a preocupar porque él es que algún día puede pasar. O sea, vivías hoy. Me voy a preocupar hoy. Ok. Porque si me empiezo a preocupar por lo que a lo mejor sucede, dejo de vivir hoy. Y no sabemos qué va a pasar. No sabía yo ni en qué momento iba a pasar. Entonces... sabía que podía pasar, pero no me voy a estar ahorita mortificando por algo que... O sea, tu enfoque no era el futuro, tu enfoque era el día de hoy. Mi enfoque fue el día de hoy, asegurarme que mis hijos estuvieran bien, que él estuviera lo mejor posible con la noticia, con lo que él estaba viviendo, y que mis hijos estuvieran bien. ¿Y tú emocionalmente lograbas también estar bien? O sea, tú estabas como en una forma, en un pedazo, déjame decirlo así, o habían muchos pedacitos de Marce. O sea, ¿cómo estabas tú? Había días que había muchos pedacitos de Marce. Ok. Porque hay días buenos y hay días malos, como siempre. Pero lograba que fueran mal los buenos. Ok. Ajá. Entonces, y me preocupaba mucho por mis hijos. O sea, este diagnóstico de Eduardo no fue como le decimos, oye, papá tiene esto, en 3 años se va a morir. Pero por supuesto que no. Es más, en un inicio ni siquiera les dijimos lo que tenían, porque estos iban a picar al internet. Claro. Claro. Y en el internet, ¿qué les iba a decir? 3 a 5 años se mueren. Claro. ¿Qué? ¿Cómo? Y va a venir a decirme, mamá, papá se va a morir. Y yo dije, yo no los voy a meter en este estrés, en esta... Sí, o sea, en esta carga emocional de decir, mi papá se está muriendo, cuando pues los ven muy, muy normal. Entonces, es más, cuando a mí me da cáncer, me dicen, ¿por qué te vas a operar? Y yo, es que traigo una bolita. Nunca les dije cáncer en ese momento. Después el mismo programa del hospital donde me operaron y todo, te hacen como terapias con una psicóloga. Entonces yo le platico esto que mis hijos no saben. Me dijo, Marcel, tienes que decir. Ellos tienen que saber lo que está pasando con la verdad. Uh-huh. Porque si no, lo que les estás enseñando es, ante un problema te voy a mentir. Y ahí dije, tiene razón. Entonces lo platico con Eduardo. Me dijo, sí. Entonces nos vamos a comer un día con ellos y yo, oigan, es que se acuerdan que miren que me operaron y que sí. Sí. Bueno, es que tenía cáncer. Y me dice Renata, así. Ya sabía. Y yo, ¿cómo? Ay, mamá, es que dicen que las señoras, ¿verdad? Sí, las señoras. Es que dicen que las señoras que tienen una bolita, pues es cáncer. Y yo... entonces ella también sabía de mamás de sus amigas, algunas habían tenido este tema. Uh-huh. Me dicen, pero no como la mamá de fulanita. Y yo, no, porque mira, a mí esto. Ok. Entonces cuando ya les aclaro un poco cómo está el panorama. Pero estás bien. Y yo, sí. Entonces les dije, bueno, papá tiene una enfermedad, que sucede esto, es una esclerosis, que entonces su pierna, porque mis hijos preguntaban, es que ¿por qué no se te quita lo de tu pierna? Si a mí cuando me duele el pie, me tomo algo, me pongo una pomada y se me quita. Eduardo preguntaba, ¿por qué no se te quita, mamá? ¿Por qué no se le quita a papá? Entonces, papá tiene esta enfermedad, que entonces está pasando. No les dijimos, no nos fuimos hasta el fondo del tema,
Pero sí les dimos un poquito más de información y se quedaron tranquilos. Bueno, 2020, digo que vamos a Miami, regresa bien, seguimos con el tratamiento en Monterrey y después Miami nos dice, no, pues te tienes que venir a vivir acá, y pues era insostenible económicamente, se viene pandemia, Miami cierra, el laboratorio donde sean estos cierran un tiempo, entonces bueno, nos tuvimos que olvidar del tema de Miami. Después se viene pandemia, pero bueno, se viene pandemia como para hablar de tiempos, porque nosotros no, Eduardo seguía ahí, todos seguíamos igual, ¿no? Entonces, se viene pandemia y mi mamá me dice, yo creo que ya me voy a ir a mi casa. Y le digo, mami, pandemia, allá sola. Y a mí se me empezaba a complicar un poco con Eduardo. Y a mí me ayudaba. De mamá, tú lleva a Eduardo. O sea, empezaba la enfermedad a evolucionar. Okay. Como que la enfermedad a veces eso hace cuenta que avanza y luego como que se vuelve estable. Okay. Y avanza, sí. Entonces, el 2020 avanza. Todo lo estable que estuvo el 2019, en el 2020, ¡pum!, avanza. Como por ahí de verano. Todavía en verano maneja, nos fuimos a Mazatlán. Todavía maneja, regresa por el Espinazo. O sea, aventó el Espinazo manejando y batallaba para caminar y ya traíamos siempre la silla de ruedas porque se cansaba en trayectos largos. Okay. Sus amigos se encargaron de cargar silla de ruedas para llevarlo a la arena en el mar. Entonces, en trayectos largos me decía, mejor en la silla para no cansarme. Bueno, regresamos de Mazatlán, se cae en mi casa y se esguince el pie, pues bueno, el derecho, que era el bueno. Y eso hace cuenta que lo sentó en la silla de ruedas. Entonces, en un inicio con esta enfermedad lo que tienes que evitar mucho son caídas. Okay. Porque esto sucede, se pueden quebrar. Entonces, lo poco que podían hacer, lo dejan de hacer. Entonces, bueno, se va a silla de ruedas. Yo le llevaba terapias todos los días. Entonces, ya para esto, pues había que ayudarle. Ya le veníamos ayudando. Yo me acuerdo estar en Mazatlán y ayudarle a levantarse de la cama. Entonces, yo le hablaba a Edu, que tenía 9 años, de bueno, mi amor, le decía, tú agarra aquí para que no se, porque teníamos como una andadera, para que él se pudiera sostener, entonces tú agarra la andadera porque si no se nos cae, entonces veían que yo ayudaba a papá, entonces él caminaba solo y entraba al baño, entonces a veces para levantarlo, para moverlo, había que ayudarlo. Eso fue 2020. Desde en silla de ruedas, mi mamá sigue en mi casa porque le digo, no, espérate, no te vayas, hay pandemia, pero yo veía que se me complicaba con Eduardo, yo tenía que hacer vueltas de mis hijos, claro. Yo tenía que atender a Eduardo, entonces pues mi mamá sigue en mi casa. Y empieza a haber más caídas. Me acuerdo una vez así en la noche de estarse acostando, de ir agarrado se cae. Entonces, yo, gracias a Dios, he tenido muy buena ayuda en mi casa. Entonces, las chavas que han estado en mi casa ayudándome, yo, por favor, ven. Entonces, me ayudaban a levantarlo, me ayudaban a moverlo, a sentarlo en la silla cuando se tenía que ir al baño o se tenía que ir a la silla de ruedas. Ellas me ayudaban. También me acuerdo en la noche una vez de hablarle a su hermana, a Carmina, y decirle, Carmina, ven porque se cayó. Y volaba Carmina, ayudarme a levantarlo porque... Claro, no podías. Yo no podía sola. Ahí empezaban a haber muchas cosas que yo no podía hacerla sola. Pero bueno, entonces sigue el 2020. El 2021 avanza de una manera tremenda. O sea, tremenda. Ya en su silla de ruedas. Él seguía comiendo él solo. Sí, seguía comiendo él solo. Todavía en agosto del 2021 nos fuimos de viaje. Entonces yo ahorita veo fotos y digo, yo le acercaba las cosas, pero él podía comer solo. Había que ayudarle a vestirse, había que ayudarle a levantarse, y eso lo hacía yo. Siempre con ayuda de alguien más, yo no lo podía levantar solo, pero vestirlo, peinarlo, muchas cosas las tenía que hacer yo. Entonces, en la noche, girarlo en la cama, ayudarle a girarse en la cama. Entonces había noches de a cada rato se levantaba, Marce, me mueves, Marce, me ayudas, Marce, era muy cansado, pero entendía su desesperación, su frustración, su coraje de lo que le estaba pasando. Porque aparte en esa enfermedad estás consciente. Claro. O sea, estás perfectamente consciente de qué te está sucediendo. Aquí está el 100, ahorita está cañón, ahorita la verdad, mi respeto, es impresionante. Digo, siempre... siempre luchando, no se cuenta, ¿no? Pero bueno, 2021 fuimos a la boda del hijo de de los amigos de su bola de las motos, de estar muy bien. Marce, vamos afuera porque como que me falta aire. Le dije, está bien. Lo dejo afuera. Entonces llega ahí el hijo del señor que había tenido ella, ahí con él. Entonces digo, es que voy por mi teléfono porque algo tenía que avisar, aquí en mi casa.
aquí, digo, ahorita regreso. Sí. Bueno, en lo que entré y regresé fueron 30 segundos. Pero ya estaba echado para atrás, gris. Y este Rodrigo ya gritando, ¡era una ambulancia! Y yo, ¿qué pasó? Entonces cuenta que Eduardo no me pelaba el ojo. Me pelaba el ojo y no podía hablar. Entonces, manoteando, salen todos a ayudar. La verdad, siempre en todo este camino, siempre hay ángeles que ayudan. Es impresionante cómo siempre hay alguien. O sea, salieron todos sus amigos, uno le hablaba, otro se encargó de correr a mi casa a traerme el respirador, porque Eduardo ya teníamos un respirador que eventualmente lo usaba. Para no traer el cuento, inconsciente, quisieron ponerle oxígeno, pero no un tema de oxígeno, no es un tema no es un tema de ponerle oxígeno, es un tema de que hay una flema que estaba atorada, entonces no deja entrar el aire. Total, bueno, lo cargaron, lo llevamos al hospital, inconsciente, ya con su respirador puesto, hasta que llegamos al hospital como que reaccionó, y lo primero que me dijo Marce, los niños, y yo, están bien. Entonces, bueno, nos quedamos en el hospital como 3 noches, y ahí empiezan otros cuidados. O sea, a partir de ahí, ya necesitaba usar más su respirador, pero él ya como que, a pesar de que la enfermedad se empezaba a complicar, él emocionalmente mejor. O sea, es impresionante, pero en un inicio, cuando la enfermedad estaba muy estable, era luchar contra lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, y no quiero que me pase, entonces estás enojado por lo que te está pasando. Claro, mientras la aceptas. Ajá. Bueno, esto que sucede a finales de 2021, van una persona que hablar con él, le dice cosas bien bonitas, habla con mis hijos, les quita como y no que mis hijos se sintieran culpables, pero les dice, o sea, no, ustedes no tienen nadie tenemos la culpa, estas cosas pasan en esta vida terrenal y así, ¿no? Bueno, esta plática que tiene Eduardo con toda esta gente y todas esas cosas que le empiezan como a suceder, le dieron paz. Entonces, yo le decía, híjole, la enfermedad está más complicada, pero emocionalmente estás mejor. Y hay más armonía, porque está todo más en paz, a pesar de. Total, bueno, se sigue complicando el tema. El tema fue que la enfermedad llegó a la parte respiratoria. O sea, la enfermedad de estar en las piernas y se vino a los brazos, de ahí se fue a los músculos del diafragma. Entonces, no podía respirar. Se empezaba como a ahogar, o sea, no podía jalar aire. Entonces, bueno, estábamos con respirador, una cosa y otra, etcétera. Empiezan terapias pulmonares y demás. Hasta brincamos 2022. Le hacen un estudio de la capacidad pulmonar y ya muy baja. Pero él me decía, no, todo está bien todavía. Entonces, a mí me empiezan a decir, Marce, necesitamos saber qué quiere. Dicen, porque se nos puede venir una emergencia y ¿qué vas a hacer? Entonces yo como que al principio decía, a ver, o sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué me están hablando? Entonces me decían, está batallando para respirar, se está ahogando, o sea, no crea que se está ahogando y como que se está muriendo, no, nunca, gracias a Dios, nunca pasó eso, pero sí él, o sea, vemos que está batallando para respirar, se te puede venir un episodio de flemas y no hay manera de sacar las flemas por la boca si están hasta acá abajo y no vas a poder hacer nada en tu casa y no va a llegar al hospital. Entonces yo hablaba con él y ya era el tema de la tráqueo, ya era meterte en otro tema. Y me decía, no. Y él me decía, no, yo no quiero tráqueo, no te quiero tráqueo. Y seguíamos en el proceso y él seguía luchando y había días buenos y días no tan buenos. De repente se nos venían episodios de flemas. De repente un día teníamos una boda, ya teníamos todo plano. Yo estaba arreglada para irnos a la boda y se nos vino un episodio de flemas que tuvimos que cancelar boda y yo terminé arreglada, pero en el hospital, haciéndole una placa. Entonces empezaban a suceder mucho este tipo de cosas. Y yo le decía, es que ¿qué quieres? Y necesito saber, porque si se nos viene una emergencia, a mí van a voltear y van a decir, Marce, ¿hacemos tráqueo? Y yo, claro que voy a decir que sí. Le dije, porque yo quiero que estés aquí. Le digo, o sea, y no es porque yo sea egoísta por lo que yo quiero. Le digo, porque te amo y porque quiero que estés aquí con nosotros. Pero ¿tú qué quieres? No sé. ¿Ok? Me contestaba a veces, ¿tú qué quieres? Y yo le dije, es que no es lo que yo quiera. Le dije, porque el que va a estar sin poder moverse, pero vivo vas a ser tú. Le dije, yo no. Le dije, yo aquí estoy y voy a estar al lado tuyo
toda la vida. Así como lo dijimos, hasta que la muerte nos separa, hasta ese momento. Yo voy a estar aquí. Dije, pero tú, ¿qué quieres? Total, bueno, fue... Y no creo que se tocaba el tema todos los días porque es muy desgastante para él y para mí. Aparte, yo tenía también que trabajar. Ya empezaba yo a meterme. Llegó un momento que me dijo, Marce, ya no puedo... O sea, sí trabajo, él trabaja todo, al día de hoy todavía trabajo, ahorita en la mañana lo tenía trabajando en la casa, le pongo los planos en la tele y él empieza a cotizar y empieza a dictarme y yo estoy en la computadora, él da órdenes desde mi casa, pero me dijo, ya no puedo yo ir a las obras, necesito que vayas tú vas a tomar fotos, vas a hacer esto y me lo vas a traer y yo desde aquí voy a trabajar. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces pues yo tenía que hacer todo esto porque la casa sigue y la vida sigue y los gastos siguen y... ¿verdad? Entonces, ya en este momento tenemos ayuda o sea, ya el seguro mandó enfermeras y mandaron ya máquinas que él necesitaba, cosas así, ¿no? Pero bueno, un día, después de una noche muy intensa, muy mal, de muchas flemas de sí, despiertos toda la noche, él muy mal, le decía, es que así no es, así no debe de ser. Le digo, es que te estás muriendo. Y no era, o sea, el te estás muriendo era como... sentido como figurado, no era que se estaba muriendo literal, pero estás muy mal. Y yo le decía, es que si se nos viene una crisis, yo no voy a poder hacer nada. Y le dije, te vas a morir enfrente de mí, no voy a poder hacer nada. Y seguía con el respirador y tipo luchando. O sea, es un guerrero impresionante. O sea, es aguerrido y de ahí no se sale. Entonces, pero esa noche fue tan pesada que en la madrugada me dijo, ya, Marce, que me hagan la tráquea. Y yo, ¿estás seguro? Sí. Ok. Entonces, hablamos con el doctor. Y dijo el doctor, muy buena decisión. Es mejor hacer una tráquea planeada que una tráquea de emergencia. Entonces, pues bueno. Él convencido. A mí yo lo que quería era que él estuviera convencido. Porque él dice, o sea... Si yo decido hacerla, te da una vida que no quieres. Claro. Y si no la quieres, no se vale. Porque vas a despertar con una tráquea que no quieres. Y no es como que, bueno, no la quiero, me desconectan. No hay vuelta, o sea, hay vuelta para atrás si te sanas, pero no hay vuelta para atrás porque no la quieras. Entonces, bueno, él tomó la decisión. Tengo todavía su cara muy grabada. Hasta le tomé foto antes de entrar al quirófano cuando le hicieron la tráquea. Pero bueno, siempre estuvimos muy convencidos que la tráqueo le iba a dar vida. Sin tráqueo, pues sí, se cumple el pronóstico de los 3 a 5 años, definitivamente. Tráqueo te da vida. Entonces me dijo, le dije, ¿estás seguro? Me dijo, quiero ver crecer a Edu y a Renata. Quiero quedarme aquí contigo. Me dijo, que me hagan tráqueo. Y yo, ok. Entonces, pues nos vamos al hospital, le hacen tráqueo. Ay, se complica un poco ahí, pues no soy otra, porque faltaba una valvulita, mil cosas. Que nos estamos una semana en cuidados intensivos, pero bien, gracias a Dios bien. Sale de hospital y muy bien, y pues ya con la tráquea, gracias a Dios. Eso sí se lo dijo siempre el doctor, dime si va a poder hablar y comer. Sí, mientras la enfermedad no sea vulvar, tú puedes hablar y comer. Entonces Eduardo puede hablar y comer. Los que tienen tráqueo tienen como un globito inflado, okay. Entonces se los desinflan para que el aire suba, entonces habla. Entonces, bueno, sale del hospital con su tráqueo y bien, nos acoplándonos todos a algo nuevo. Claro. Mis hijos en todo este proceso, en el colegio los buscaban para platicar con ellos, para ver cómo estaban. Entonces a mí me hablaban del colegio para ver cómo estaban. Y antes de hacerse tráqueo sí me decían como, Eduardo está muy mortificado. O sea, porque veían que papá estaba mal. Y me veían a mí... Pues yo creo que me leían mi cara del estrés que se estaba viviendo. Total, bueno, le hacen tráqueo, hablan con Eduardo, me acuerdo porque tuvo la referencia de Edu y me dicen que Edu dijo, es que ya estoy tranquilo, porque mi papá está mejor. Claro. Y hasta fueron le dijeron, papá, qué bueno que te hiciste esto, estás mejor. O sea, les dio paz a tus hijos y a toda la familia. Inclusive Eduardo, porque aquellos episodios que teníamos ya desaparecieron, ahorita se aspira. Entonces yo estando en el hospital en intensivos, veo que lo aspiran, le dije, a ver, a mí me tienes que enseñar a hacer eso. Le dije, porque si me viene una emergencia, yo no tengo a nadie, yo tengo que saber aspirar. Venga para acá, entonces me enseñaron. Le dije, entonces yo tenía que aprender a hacer todas estas cosas que no tengo por qué saberlas, la verdad. O sea, no naces sabiendo cómo aspirar flemas. Claro. Total, bueno. Salí del hospital, a la semana nos vamos a una cena del hijo de un amigo de él, y ya regresamos de la cena. Ese día había una enfermera nueva
porque la otra no sé qué había pasado, una chava. Y ya, entonces cuando había nuevas, como que me decía, como que quédate más al pendiente, ¿no? En la noche, sí está bien. Total, regresamos y en la noche va a ir la enfermera, me despertó y me dijo, señora, es que le habla el señor. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? Entonces yo, ¿qué pasó? Y me hace, es que como que me siento mal. Y yo, pues yo lo vi y dije, pues está todo bien. Entonces volteé a ver yo la máquina, la que estaba conectada a la tráqueo, y volteé a la enfermera y dije, pues todo está bien. Bueno, entonces ya, otra vez, al ratito, Marta, es que me siento mal. Mira, siéntame. Total, no te lo cuento, siéntame. Y dice que, me dijo, es que yo me siento mal, es que yo me siento mal. Entonces me acabé de decir, es que iba al hospital porque me siento mal. Entonces yo volteaba a la enfermera le pone el oxímetro. Me dice, todo está bien. Porque yo me aseguraba que entrara aire, que la máquina no pitara, todo bien. Y en eso, en cuestión de segundos, haz de cuenta que de reojo, porque yo lo estaba sosteniendo, o sea, ya había, para levantarlo había que ayudar, o sea, sostenerlo, si no se caía. Entonces, donde yo lo estoy sosteniendo de reojo, veo que el oxímetro empieza a parpadear, que es cuando algo está mal. Entonces, donde volteo, 37. Y donde lo volteo a ver a él, inconsciente. Y ahí manoteé. O sea, porque la chava, entre que, pues era su primer día en mi casa. ¿Esto fue el año pasado, el 21? Digo, perdón, el 22, el 22. Sí. Ok. Y ahí dije, se va a morir. Oxigenando en 37, se va a morir. Porque habíamos escuchado mucho los números de oxigenación porque se nos había pasado COVID. El COVID, claro. Entonces, yo había escuchado de una comadre que si su papá, que si el 50, que si todas estas historias, ¿no? 37, dije, se va a morir. Entonces le marco a uno de sus amigos y yo, Eduardo está muy mal, ayúdame a sacarlo de la casa. Y le cuelgo el teléfono y empiezo a manotear. Y entonces a la enfermera le empiezo a dar órdenes a la enfermera. Dije, alguien tiene que pensar. Tengo que sacarlo de que me lo tengo que llevar al hospital. Primero, me acordaba que una comadre me había dicho que cuando a su papá se le desplomó la oxigenación, lo tienes que estabilizar y después hacer algo más. Yo sabía que lo tenía que estabilizar. Yo, tráete el transmisor de oxígeno y conéctalo acá. Mientras al mismo tiempo despertaba a la chava que me daba en mi casa para decirle, me tengo que ir al hospital, encárgate de mis hijos, mientras que me cambiaba, mientras que me aseguraba que subía la oxigenación y que alguien llegara a ayudarme a sacarlo de mi casa. Al mismo tiempo hacía todo. Entonces yo le decía a la enfermera, ¿cómo va? 38, señora, y 40, y yo, y así, inconsciente, o sea, inconsciente, bye. Entonces en eso llegan los amigos, entonces llegan varios amigos a, ¿qué necesitas? Y yo, tú para acá, los subimos a la silla de ruedas y al hospital. Le hablo al doctor en camino al hospital, Eduardo estaba oxigenando en 50, seguía inconsciente. Y entonces le dije, Eduardo, va así. Me dijo, a urgencias. Le dije, ahí voy a urgencias. Total, llegamos a urgencias, ya estaba todo el equipo de inhaloterapia esperándolo. Pues lo meten y me empiezan a preguntar mil cosas. Y ¿qué comió? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y yo lo vi y dije, yo decía, se va a morir. O sea, pero inconsciente, entonces le ponían le desconectaban, le conectaban, le hacían y después un infarto. No, mil cosas. Total, en las 2 horas, abre el ojo. Entonces, Marce, y yo. Entonces me empecé a decir, Marce, es que Dios, y yo, dije, se murió y regresó. Pero no. Entonces me empecé a decir cosas. Y ahí me doy cuenta que es un guerrero. Dije, este está cañón. O sea, está sobreviviendo todos los días. Pero ¿sabes qué, Marce? Es un guerrero porque tiene una guerrera a su lado. Porque tiene una mujer que ha decidido acompañarlo. Tú dijiste ahorita algo muy importante cuando estaban con este tema de la traqueotomía. Tú le dijiste, yo voy a decir que sí, porque yo voy a estar contigo siempre, hasta el último día de mi vida, en la enfermedad, en la salud, como lo dijiste el día que te casaste. Y creo que, obviamente sin quitarle mérito a Eduardo, que me impacta todo esto que estoy escuchando, tú tienes un mérito impresionante, porque tú has sabido hacer equipo con él, y tú has sabido entender que la enfermedad no es de él, sino es tuya también, y que juntos han logrado sobrevivir, como lo acabas de decir tú en este momento. Y se hace se hace toda la familia, porque mis hijos también han tenido que aprender a vivir con un papá que esté en silla de ruedas, con un papá que mamá necesita que tú cargas, tú llevas, tú empujas,
al otro le decía a Eduardo, oye, yo creo que ya están en edad de que aprendan a aspirarte. Entonces como que se me acaba viendo. Y yo, porque si de repente están aquí. Entonces el otro día me dice, ¿me aspiras? Y yo, sí. Entonces le digo, Renata, mira, ven. Y yo, mira, ven, vamos a aspirar a papá. Y le picas aquí, le pones acá. Ah, ok. Y le digo, porque ya tienen o sea, ya están en una edad en la que pueden apoyar en esa forma. Apoyar un poquito más. Pero yo siempre dije, tengo dos opciones. O me siento a llorar, o lo doy para adelante, porque hay dos hijos que hay que sacar adelante. Y si papá está atravesando por esta situación, mamá tiene que estar bien. Y claro que lloro. Y es fecha que me salgo a caminar y me pongo mi música y me pongo a rezar y lloro. Y ya, como suelto y saco esa emoción y el dolor que siento y lo veo a los ojos y duele horrible. Duele porque no todos los días, pero hemos perdido muchas cosas. La ELA nos ha quitado muchas cosas, pero también nos ha dado muchas bendiciones, muchos ángeles alrededor que nos ayudan. En una Navidad, cuando yo no tenía ayuda, en Navidad pues no hay, la gente que vive en las casas no está y no había enfermeras, fue en el 2020 yo creo, no me acuerdo exactamente. Entonces, si yo tenía una señora que iba a mi casa de entrada por salida y se tenía que ir a la 1 y yo todavía no terminaba con Eduardo y dice, es que todavía no termino, me falta arreglarme a mí. Entonces le digo, es que por favor espérame para que me ayudaras a subirlo al carro para poder ir a la comida de Navidad. Me dijo, señora, me tengo que ir. Y yo, bueno. Y ahí dije, ¿qué voy a hacer? Pero dije, ahorita vemos. Lo terminé de arreglar y peinar y vestir y todo. Y luego, entonces, arréglate tú, y mis hijos listos, tú cargas, tú esto, tú llevas, Entonces, yo en ese momento yo acercaba la silla a la puerta y alguien tenía que levantarlo de un brazo y otra persona del otro brazo. Y entonces él como que se agarraba y daba 2, 3 pasos y se sentaba. Y yo dije, pues Edu, creo que decía, está chiquito. Y me dice, Eduardo, no se vaya a lastimar la espalda, etc. Entonces me acuerdo que salí de mi casa pensando cómo lo voy a subir, pero ahorita veo la manera. Porque a la comida vamos. No faltamos. Ajá. Entonces lo acerco a la puerta de la camioneta y en cuestión de segundos llega una camioneta a la casa de la vecina. Tipo de FedEx, Amazon, esos que entregan. Y yo... Tú me vas a ayudar. 24 de diciembre, tipo 1:30 de la tarde, que es un señor entregando un paquete. Claro. En plena Navidad. Pero bueno, volteo y le digo, joven, ¿me ayudas tantito? Es que mira, pero por supuesto, señora. Y dije, ahí están los ángeles que llegan siempre. Me ayudó a subir, se aseguró que estuviera bien, le cargo la silla, se la pongo en la cajuela. Y ya no me acuerdo si entregó paquete o no, o nada más llegó a ayudarme en eso y se volvió a ir. Wow. Ajá, entonces ese tipo de cosas nos han pasado un chorro. A Eduardo le han pasado muchas cosas así. Entonces eso como que alimenta el alma y dices, sí la enfermedad nos ha quitado cosas. Claro que me duelen muchas cosas, me duele el alma lo que le pasa porque es una enfermedad muy cruel. Y lo veo a los ojos y me da mucho coraje porque yo sé que le duele y a mí me duele. Digo, yo no soy la que está viviendo la enfermedad como él la está viviendo, pero duele el alma. Pero hemos aprendido a vivir con la enfermedad, a pesar de, y decir, esto es lo que nos tocó vivir. Si me vivo lamentando, ay, es que yo no quería esto, ay, es que yo quiero dejas de vivirlo tu presente. Entonces dije, no me voy a estar lamentando porque no tuvimos, porque no se pudo, porque no hicimos. Esto nos tocó vivir. Y si esta es nuestra realidad, así está bien, y así vamos a ser felices a pesar de. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, ahorita lo que yo trato es, pues, que tenga mejor calidad de vida, que esté bien, es que es increíble, Marce. Desde mi casa esté sentado. Marce, es que mira, allá en la esquina hay un mosquito, entonces hay que matarlo. Me lo imagino perfecto. Claro. Sí. Y yo, ok, está bien. Marce, ¿me traes? Tiernos, sí, el domingo. Es que, fíjate, él no le puede mover el teléfono, pero le pide a la enfermera entonces que le mueva el teléfono. Entonces entro
Y yo, ¿qué onda? Es que me dijo, por favor, a Sam's. Y yo, a comprarme una escalera. Y yo, ay, Eduardo, ¿es en serio? ¿Qué escalera? Es que ya mira, la tengo en mi carrito, ahí en la aplicación. Vas y me la compras. Y yo, ¿es neta? Marcia, nunca te pido nada. Tráeme la escalera. Ah, muy bien. Ahí voy. O sea, trato de... Dije, ok, esto te hace feliz, ándale, está bien. Está la escalera, o sea, y sigue trabajando, y sigue dando orden, y sigue siendo papá, o sea, en mi casa... Ya te dio la orden de que primero lo mío. Primero lo mío en mi casa. En mi casa es, o sea, mamá, ¿puedo ir? Ve, pregúntale a tu papá. Claro. Mamá, ¿me puedo quedar a dormir? Ve, pídele permiso a tu papá. Claro, es que sigue siendo parte y mira, y a veces, activa de tu casa. Claro. Entonces, a veces yo estoy ahí en mi recámara y mis hijos andan en la calle y me escriben a mí, mamá, ¿me dejas no sé qué? Y le digo, escríbele, mándale, avísale a tu papá, pregúntale a papá si te deja. Y yo lo tengo enfrente. Claro. Entonces, le manda el mensaje al papá y yo, te está escribiendo Renata para que le contestes. Me dijo, pues ven y contéstale. Entonces, ahí estoy yo. Entonces, yo agarro el teléfono. Entonces, dice Renata que sí la deja. Sí, dile que está bien. Ah, dice papá que está bien. Pero ellos tienen, hay una autoridad. Claro. Y es papá. Y también es mamá, claro. Pero no es porque, pues, o sea, ¿quieres permiso? ¿Dinero? Ve con tu papá. Pero ¿sabes algo, Marce? Hay algo, digo, me llaman mucho la atención de tantas cosas y bueno, quisiera tener aquí 5 horas para platicar y platicar porque hay tanto, pero un poquito para ir cerrando. Yo te pedí que tú me escribieras algo, como una línea del tiempo, tu semblanza. Y a mí me llamó la atención que cuando hablabas del tema de que tú habías tenido que tomar las riendas del negocio, tú escribiste lo siguiente, dijiste: he tenido que aprender, meterme al ruedo porque la vida tiene que seguir. Y aunque con esta frase tú hablabas concretamente del negocio, en eso que tú me escribiste, yo me quedaba pensando y decía, es que claro, Marce se ha metido al ruedo junto con Eduardo a enfrentar la vida. Y hoy que te escucho y que te veo en el ruedo y que te veo siendo una mujer activa, entrona, luchadora, en el ruedo de la vida, porque no solamente en el ruedo de la enfermedad, sino en el ruedo de la vida, entendiendo que hoy tienes que abrazar la realidad que te toca vivir, entendiendo que debes vivir el presente, entendiendo que la vida sigue. Yo quiero saber, si me lo puedes resumir brevemente para irnos despidiendo, o sea, ¿de dónde sale esa fuerza, Marcela? ¿De dónde sale esa fuerza interna que te hace entrarle al ruedo? Yo creo que de las ganas de vivir. O sea, la vida es muy bonita. A veces te das cuenta que es muy frágil y que de un momento a otro se te puede ir. Entonces, hemos aprendido a valorar cada momento y a disfrutar cada momento. Entonces, yo creo que de ahí, y mis hijos, y toda mi casa, y también Eduardo. A ver, es también Eduardo, porque a veces me dice, no, mucho rollo, no sé, salir, supongamos, mucho rollo. Y yo, ¿mucho rollo qué? Así le dije, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú no te puedes mover? Mucho rollo para mí. Yo tengo que organizar y planear para poder hacer esto contigo. Y si yo estoy dispuesta a hacerlo, le dije, ¿tú qué? Déjame. Entonces me dice, bueno, pues sí. Y me encanta. Entonces, órale. Porque ¿por qué no? Vamos a buscar el por qué sí. ¿Cómo sí? Porque lo más fácil para mí es sentarme y decir, ay, no, es mucho rollo. Y ya, pues ¿para qué? Mucho rollo. Pues ¿por qué? No, y en ese buscar el cómo sí es donde ganas todas estas cosas que me platicas que has ganado. Y las ganas, y es un ejemplo, y Eduardo es un ejemplo para mis hijos. Yo le digo, es que el ejemplo que les estás dando de fortaleza, sí, o sea, es de, ¿cómo te diré? De fortaleza, de amor, de ganas de estar, de ganas de hacer. Le dije, es impresionante. Aunque estés ahí, sentado en una silla, aunque estés ahí en la casa, pero el ejemplo que les estás dejando, Eduardo y Renata, es enorme. Porque se van a dar cuenta que papá
todo lo que hizo su papá, aunque no puedas hacer nada, le dije, aunque no puedas hacer nada, estás dando cuenta de todo lo que estás haciendo. Porque, ok, yo siempre le dije, no te hagas trágico por mí, ni por, no. Primero es por ti. Que claro que quiero que estés, sí, claro que quiero que te la hagas, claro que sí. Digo, pero primero es por ti. Porque no es como que, es que yo por ti. No. Digo, hazlo por ti, porque tú quieras. Claro, a final de cuentas, la lucha que está dando, como te lo dijo él, por ver crecer a tus hijos, por estar contigo, hace que él sea, como tú lo describiste, aquí me pusiste, un guerrero en toda la extensión de la palabra. Y lo has repetido a lo largo de esta historia en varias ocasiones. Marce, quiero yo saber, ya de las últimas preguntas. Tú ahorita dijiste que te duele mucho las pérdidas, ¿no? que tienen y lo que te ha quitado esta enfermedad, que ella puede ser una enfermedad muy cruel. Y también dijiste que te ha dado muchas cosas. Yo quiero saber, hablando ahorita solamente de ti, a ti, Marcela, ¿qué te ha regalado? ¿Se dice la ELA o el ELA? ¿Cómo, cuál? Es la esclerosis. Okay. Yo creo, sí. ¿Qué te ha regalado la ELA a ti? Yo creo que aceptar ayuda de la gente. O sea, aceptar, sí. A veces como que pues la gente puede llegar a ofrecer y dices, no, o sea, como si no la necesitaras. Y ahorita es ser más paciente. Yo soy muy acelerada, todo rápido. He aprendido a tener paciencia con él, a que todo es en ciertos tiempos. O sea, yo era mucho de ándale. Y ahorita el ándale ya no existe el ándale. Entonces, he tenido mucho más paciencia, mucho más resiliencia, más... me he dado cuenta de todos los ángeles, toda la vida que está alrededor de nosotros. Yo les siempre digo, ahora es que estamos a una llamada a quien sea. Con que yo le ponga el teléfono, así nos contestan, porque es que necesita. Eduardo es una tiene muchos amigos, mucha gente lo quiere, es muy, muy, muy querido por mucha gente. Es que tiene una personalidad muy magnética. Ajá, entonces, pistón, claro, pistón, claro, pistón, y claro, o sea, entonces, es impresionante cómo la gente se ha desbocado por qué necesitan, o cómo está, cómo podemos ayudar. Entonces, la ELA nos ha quitado cosas, nos ha quitado a lo mejor proyectos que podíamos haber hecho y que se tuvieron que detener, pero nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dado muchas amistades, definitivamente, y gente que dice, híjole, o sea, jamás me imaginé que fuera a estar tan al pendiente. Así es impresionante. O sea, un buen día también llegó así un amigo mío de la prepa, nada que ver con Eduardo, y muy preocupado por Eduardo, ¿y cómo está? Y yo decía, wow, o sea, y Eduardo me decía, ¿qué onda? O sea, si no es mi amigo, y decía, qué grueso lo que estás cultivando en mucha gente. Claro. Y el ejemplo que le estás dando a mucha gente está cañón. O sea, eres un maestro para mucha gente de la fortaleza y de las ganas de vivir, de todos los días hay un reto y todos los días hay que superar cosas. Antes eran otras, ahorita son muy diferentes. Ahorita la enfermedad está en una situación muy diferente cuando hace 2 años. Uh-huh. Pero aquí seguimos. Le digo, aquí sigues y aquí vamos a seguir, porque nosotros no vamos a decidir hasta cuándo. Claro, el de arriba tiene la última palabra. Exactamente, entonces hemos estado rodeados de mucha gente que busca cómo ayudar, de mucha oración. Sí, podremos resumirlo en muchas bendiciones, pero sientes el amor de la gente, sientes el amor de los amigos, sientes el amor de la familia. Entonces eso enriquece el corazón, que a pesar de decir, híjole, o sea, no quisiera estar viviendo esto, ¿verdad? Claro. Pero dices, bueno, si es lo que me toca vivir, como tú dices, abrazar la enfermedad y está bien. No, y aprender a ser feliz a pesar de, porque si te estás lamentando todos los días, dejas de vivir el presente, dejas de ser feliz, y así no es.
Y esa parte de ti me parece súper, súper admirable. Y esa parte de Eduardo me parece súper admirable. El decir, vamos a vivir hoy y vamos a disfrutar hoy y vamos a abrazar esta realidad y vamos a ser felices a pesar de. Ahora sí, ya por último, porque ya aquí Roberto me está echando ojos feos de que ya nos pasamos del tiempo. Quiero despedir este programa, Marce, con esto que dijiste de el amor que han sentido. Y ese amor que han sentido creo que lo puedo resumir en el amor que tú le tienes a Eduardo, que Eduardo te tiene a ti y que le tiene a tu familia, a tus hijos. Pero yo quisiera que quedara constancia para cuando tus hijos crezcan, para toda la gente para quien Eduardo es un ejemplo y tú eres un ejemplo. De unas palabras a Eduardo. O sea, si hoy Eduardo estuviera aquí, en esta silla, sentado, ¿qué le dices a Eduardo? Que lo amo por siempre y para siempre. Que un día ante Dios le dije que hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas, y así ha sido en las buenas y en las malas, y hasta que la muerte te separe, como tradicionalmente se dice, porque es la verdad. Porque las cosas así son así se hace lo correcto, porque eso es hacer las cosas bien, y porque lo amo por sobre todas las cosas. Esté o no esté enfermo, aquí el tema, la enfermedad, pues sí, llegó pero él sigue siendo Eduardo, su esencia sigue siendo la misma. O sea, lo veo a los ojos y digo, eres el mismo de siempre. Aunque estés en una silla de ruedas, aunque no importa. Entonces, cuando hay ese amor, cualquier cosa la puede superar. Así sea una enfermedad, así sea un problema económico, porque todos siempre hay problemas. Cada quien tiene su historia en su familia. Nosotros, a pesar de otras historias, se nos vino la historia de la Ela, ¿verdad? Pero lo veo a los ojos y digo, es que eres el mismo de siempre. El mismo que se enamoró de ti a la semana y te propuso matrimonio a la semana. Exactamente. Y entonces, con esa base de amor, por amor lo cuido, por amor, ándale, hay que hacer esto, y por amor está en sus manos y le acomodo sus manos, y por amor, Marce, me limpias el ojo, te le limpio el ojo, y ahí estoy yo, y nada más lo estoy dando cuenta que ahora que me estás viendo, y a ver qué te das cuenta que ando viendo, que la arreglo y lo peino, y por amor, definitivamente, esa es la base, y de ahí se mueve todo lo demás, a mis hijos igual. Entonces, yo creo que es eso. Por amor. Y me quiero quedar con eso, sí. Marce. La verdad es que Eduardo es un guerrero, pero tú eres una guerrera también. Y como bien lo dijiste, entraste al ruedo, pero has entrado al ruedo de la vida de una manera magistral. Y eso es para aplaudirse, admirarse y sobre todo aprenderte. Pero antes de que te me vayas, Marce, quiero decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, pensamiento, lo primero que venga a tu mente, me lo digas. ¿Estás lista? Sí. Empezamos. Ela. Ay. Enfermedad. Congruencia. Hacer lo correcto. Adversidades. Situaciones que suceden en la vida. Amor. Eduardo y mis hijos. Fe. Dios. Efecto inspiración. Crear algo en los demás. Que tu vida dejes un granito de arena en los demás. Yo creo que cuando logras hacer eso, estás del otro lado. Y eso es lo que estás haciendo hoy tú. Ella es Marcela Garza, ella es esta mujer que hoy nos da esta gran enseñanza de amor, de entrega, de compromiso, de congruencia. Marce, gracias por haber estado aquí. No sé si haya algún mensaje final o algo que quieras decirle a la gente antes de irnos para despedirnos, como un mensaje final a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Que ante cualquier problema siempre hay dos caminos y siempre tomar el camino que te haga tener paz.
O sea, yo siempre digo, ¿qué me da paz? Entonces, basar tu vida en tomar decisiones en base a qué te da paz y hacer lo correcto. Yo creo que eso me encanta. Sí. Me encanta, nos quedamos con eso. ¿Con qué te da paz con hacer lo correcto? Marce, muchas gracias. Dale un abrazo a Eduardo de mi parte, claro, por favor. Y de verdad, gracias por ser Efecto Inspiración. Gracias a ti. A todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.